Listo, listo, gracias, gracias. Buenas noches con todos, chicos. Bienvenidos al Booster Live Sessions. Hoy empezamos nuestro primer episodio. Yo soy Eri Gamboa y esta noche es muy especial porque no solamente arranca este nuestro primer episodio, sino que esto tiene mucho tiempo que ya viene cocinándose, ¿no? Tenemos una gran experiencia en el tema educativo y queríamos lanzar un nuevo sistema. Un sistema donde no solamente la gente pueda aprender técnicas, sino que también pueda desarrollar criterio. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy día nos acompaña dos personas que yo las conozco y que tienen un perfil muy interesante. Está conmigo Charlie. Charlie es filósofo y él nos va a hablar un poco de cómo poder manejar el tema de las decisiones de una manera con claridad. Charlie es filósofo práctico, consultor, trabaja en filosofía consulting, tiene experiencia en startups, metodologías ágiles y nos mostrará cómo pensar con claridad con el entorno que no para de cambiar. Charlie, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder estar aquí y bueno, poder compartir, ¿no? Algo de lo que vengo ya trabajando con esto de las prácticas filosóficas, de la filosofía aplicada, ¿no? Que entiendo quizá en apariencia no tendría mucho que ver con todo esto del mundo de las startups o de la innovación, ¿no? Sin embargo, pues creo que queda claro que vivimos en una era, en una época del conocimiento. Y por supuesto, esto forma parte de la filosofía, ¿no? Por parte de la epistemología, por parte de lo que se conoce también como la teoría del conocimiento, ¿no? Y justamente esto es lo importante que trato también de compartir y trabajar por este lado, ¿no? No sé si por ahí tienes alguna pregunta o consulta que quisiéramos conversar. No, queríamos que nos hables un poco más del tema, eh, en tu experiencia en las startups, cómo se diseñan los procesos de decisión. Bien, bueno, yo creo que lo importante aquí es partir por la cuestión del conocimiento, ¿no? Justamente, digamos, se plantea, ¿no? De que las startups lo que tienen que hacer es aprender, ¿no? Tienen que poder recibir, tienen que poder recabar, tienen que poder tener conocimiento, validado en todo caso, y saber utilizar ese conocimiento, ¿no? Ahora, con ese conocimiento, pues van a poder tomar decisiones, ¿no? Tomamos decisiones en base a lo que conocemos. Sin embargo, aquí pues se abre un grave problema, ¿no? Que quizá creo la mayoría quizás no lo ve así, por lo menos yo sí como filósofo, que es sobre otro problema que tiene que ver el conocimiento, ¿no? ¿Qué es el conocimiento, no? O sea, ¿cuándo sabemos que conocemos? ¿No? El conocimiento es falible, es infalible. Ahí empieza, creo, el grave problema, ¿no? Por ejemplo, el concepto muy tradicional que se tiene del conocimiento, que ya lo plantea con Platón en el Teetetos, es justamente el conocimiento como creencia verdadera justificada, ¿no? Es decir, sé de algo, creo o estoy seguro de que es verdadero, ¿no? Es decir, que es verdad, y tengo las razones y motivos para creer que lo sea, ¿no? Sin embargo, pues digamos que en épocas posteriores, en algunos siglos anteriores, ¿no? Se va a plantear esto del problema de Gettier, donde va a poner en cuestionamiento al respecto de eso. Es decir, se puede tener una creencia, a la misma vez puede ser verdadera y puede estar uno justificado, ¿no? Sin embargo, puede darse el caso que no lo sea, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema. Lo que hemos pasado nosotros es a una visión de un conocimiento que creemos es, digamos, que solamente diríamos es con una visión muy representativa, esencialista, infalible, para llegar a un conocimiento que sería falible, es decir, que siempre puede mejorarse, siempre puede cambiar, puede ser que nos equivoquemos, ¿no? Entonces, aquí es donde justamente la cuestión filosófica tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque al final podemos darnos el caso de que muchas personas
al hacer su startup, en todo caso, requieren conocimiento, pero están basándose quizá en sus prejuicios, ¿no? O están pensando que el conocimiento que tienen es verdadero. Y ahí es el problema, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que es verdadero? O sea, ¿en qué te basas? ¿No tienes evidencias? ¿Será verdad? O en todo caso, tendríamos que empezar a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué entiendes tú por verdad? ¿No? Hay muchos conceptos en epistemología y que tienen diferentes visiones sobre lo que es verdad, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista, desde mi trabajo como filósofo, es empezar a ayudar a las organizaciones a que comprendan que el conocimiento es falible, no es mejorable, evoluciona y por ende siempre tenemos que estar abiertos a poder mejorarlo, a basarnos en evidencia y justificarnos, ¿no? Es más, yo puedo darme cuenta que quizá en una organización puede decir, es que tenemos los datos, ¿no? Y por lo tanto nosotros nos basamos en los datos y eso hace que mi conocimiento sea verdadero. Sí, pero aquí yo trato de entrar como filósofo y decir, pero a ver, ¿ese dato dónde está? O sea, ese dato siempre estuvo o tú lo tuviste que hacer. Y por lo tanto, si ese dato, digamos, no viene, por así decirlo, y tú lo tienes que crear y tú lo Tienes tienes que que hacer hacer, de una de u otra una u otra manera hay un manera aspecto subjetivo allí, allí, ¿no? ¿no? Es decir, Es que tú le decir, vas que a tú le vas prestar a prestar cierta atención atención a ciertos a aspectos ciertos y otros los aspectos vas a y otros los vas discriminar. a discriminar. Entonces, ese Entonces, dato ese no es dato no es objetivo. objetivo. Todas las Y todas inferencias las que tú diferencias realices que de tú esos realices de datos esos datos puede tener pueden problemas. tener Es más, se problemas. Es habla más, de se que habla hay de que hay sesgos con sesgos respecto con respecto a la a la estadística, ¿no? Y la estadística, gente ¿no? Y la puede gente puede pensar pensar que estas que estas estadísticas pues estadísticas pueden pues, decirnos pueden la verdad, decirnos ¿no? la Entonces, verdad, mi ¿no? trabajo Entonces, mi como trabajo filósofo como es decir, filósofo es oye, decir, oye, ten ten cuidado, no hay que cuidado, no hay ver que qué ver qué presupuestos presupuestos o qué o qué supuestos estás supuestos tú estás dando. tú Por dando. ejemplo, Por ¿no? ejemplo, ¿no? Había una Había una discusión, discusión, me me acuerdo acuerdo que vino que una vino una persona persona que que trabajaba el tema trabajaba el tema de de ciencia de ciencia de datos, datos, ¿no? ¿no? Y, por Y, por ejemplo, que ejemplo, que hacía hacía metaanálisis, y una de las cosas, por ejemplo, que declaró es, no tenemos evidencia de que, por ejemplo, los centros de salud privados sean mejores que los estatales, ¿no? Como para decir, esto que plantean, digamos, ciertas ideas liberales, no es cierto, ¿no? Entonces, y mostraba, ¿no? El análisis, ¿no? Me demuestra esto. Y yo le agarraba y le mostraba lo siguiente, le decía, por si acaso has hecho doble clic en ciertos aspectos. Por ejemplo, le digo, ¿qué pasa con una persona que, por ejemplo, tiene su cita para poder realizarse una operación? Dice, ¿no? Por ejemplo, tendría que operarse dentro del primer mes. Si no se opera dentro del mes, puede ser que muera. Entonces, imagínate que se va al sistema estatal de salud y le dan su cita para 2 meses. Ahora, claro, como ya le han dado su cita para los 2 meses, no sabe cómo hacer para poder atenderse, ¿no? Entonces, ¿a dónde está? Al sistema privado, ¿no? Pero ese, en el sistema privado le va a costar. Entonces, está haciendo un gran esfuerzo para poder juntar su dinero y, por ejemplo, quizás lo tiene a las 3 semanas o al mes. Cuando ya tiene el dinero, quizás ya pasó el mes o en el tiempo donde debería haberse operado y por ende termina ocurriendo que la operación quizá ya no es en el momento y por lo tanto muere dentro del sistema privado. Entonces yo le comentaba, le decía, ese dato que está allí, ¿dónde me lo estás contabilizando? ¿Me lo contabilizas para el sistema de salud estatal o me lo contabilizas para el sistema de salud privado? Ah, claro, tú me estás contabilizando esa muerte en el sistema de salud privado y no en el sistema estatal. Claro, por ende tú estás diciendo, los datos no nos dicen que el sistema estatal, que el sistema privado es mejor que el estatal, porque mira, han muerto aquí en el sistema privado. Pero si no haces este doble clic, no te puedes dar cuenta de cada uno de los casos. Y creo que es clarísimo con esto del sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comprender que esto del conocimiento no es una cuestión tan sabida, no es una cuestión tan simple, sino que se vuelve mucho más problemática. Entonces, mi trabajo como filósofo práctico es ayudar a cuestionar a estas cuestiones que dan por sabidas o que parece evidente o que parecen obvias para poder ayudar a la organización a que pueda ser mucho más claro en lo que está planteando con cuestiones que conoce o que sabe, ¿no? Excelente. ¿Cuál es la problemática que más tienen las startups o las empresas para poder hacer sus planificaciones, su toma de decisiones, su ejecución? Porque la planificación son sencillas, entre comillas, pero falla mucho en el tema de ejecución. Ok, bien. A ver, creo que aquí queda clarísimo que el problema es, digamos, con anterioridad, ¿no? Es ese set de creencias con el cual está partiendo, por así decirlo, las personas a una empresa.
Y el problema es el siguiente, ¿no? Una planificación está suponiendo algo. Si bien es cierto, supone que puedo hacer un plan, puede sonar redundante, pero el que yo pueda hacer un plan supone algo más, que yo puedo conocer o de una u otra manera puedo acercarme a conocer el futuro. Porque si yo no pudiera conocer el futuro y fuera todo caótico, entonces no tendría sentido hacer un plan, ¿no? Creo que partamos por ahí, ¿no? Entonces, está presuponiendo que la razón humana es capaz de conocer lo que va a pasar mañana más tarde o después. Ahora, habrá que ver si es que eso es posible, ¿no? Hay gente que se casa y al año está que se divorcia, o a los 2 años, ¿no? Habría que ver cuántas de las cosas que planificamos o supamos va a pasar o suponemos va a pasar en el futuro va a ocurrir, ¿no? Entonces, parece que vivimos en un mundo como si realmente fuera cierto. ¿No? Y ese es el problema de fondo. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros estamos asumiendo una perspectiva más racionalista. Y este es el problema de fondo. Hay mucho racionalismo en las organizaciones que de una u otra manera le están haciendo pensar que nuestra razón es capaz de conocer lo que va a haber en el futuro. Ahora, ¿en qué me puedo yo basar en eso? Bueno, claro, yo puedo decir, oye, pero tengo data histórica. Ok, está bien, pero eso conllevaría de que lo que ocurrió en el pasado volverá a ocurrir en el futuro. ¿Cómo lo sabes? Ahí empezamos los problemas. Entonces, este racionalismo es lo que genera problemas. Entonces, claro, uno puede decir, entonces yo no voy a ser racionalista, vamos a ser como dicen los agilistas, vamos a ser empiristas, ¿no? Me voy a basar en la experiencia. Claro, pero la experiencia tiene otro problema, y es que la experiencia es particular y no necesaria. Pregunto, ¿nosotros podemos saber que el día de mañana va a salir el sol? Alguien me puede decir, sí, claro, ok, pero ¿cuándo lo vas a saber? Mañana. Solamente mañana podrás saber que va a salir el sol y mañana podemos estar seguros que realmente va a salir. Solamente hasta el día de mañana lo sabremos. No hay otro modo de saberlo. Y ese es el problema del empirismo. Entonces, por eso lo que yo propongo es el pragmatismo, que nos intenta decir que el ser humano tiene la capacidad de poder realizar inferencias, de emitir juicios desde el futuro, basado en su experiencia, porque es capaz, por así decirlo, de poder conocer el mundo, pero el conocimiento que tenemos es falible y siempre es mejorable. Pero eso no quita que no podamos realizar, digamos, em, digamos, proposiciones o afirmaciones con respecto al futuro, pero siempre con la posibilidad de que eso que estamos proyectando ese futuro siempre puede ser mejorable. O en todo caso es por este tiempo, por este momento, hasta que se compruebe que realmente es así. Y cuando no sea así, lo tendremos que cambiar y lo tendremos que mejorar. El problema es la organización Ujú. que algo no le funciona, no le sigue funcionando y lo sigue haciendo. Y ahí está el racionalismo que está muy presente en la organización. Ok, Charlie. ¿Qué, qué consejos podemos darle entonces para poder prever o poder cambiar nuestras decisiones en el entorno, un entorno tan difuso, ¿no? Como es el de ahora, ¿no? Con la tecnología que cambia constantemente, con los factores externos como la política. Bueno, estamos en una época de elecciones. Acá unos 3 meses vamos a tener un nuevo presidente y no sabemos en qué plan o qué orientación, qué tendencia va a tener. ¿Cómo podemos revertir o cómo podemos minimizar estos riesgos? ¿Cómo podemos tomar una mejor decisión en el futuro, en la planificación de nuestras acciones, tanto como personas y sobre todo como empresas, ¿no? Que es lo que más nos importa, ¿no? Bien, yo creo que has tocado un tema sumamente importante por ahí. Creo que tengo otra posibilidad para hacer un podcast de cómo la epistemología puede ser aplicada al tema político, ¿no? Entonces, hay muchos conceptos que podemos tocar ahí y que funciona también lo mismo para una organización. Bueno, uno, creo que estamos viendo a los políticos que estén realizando afirmaciones como que gratuitas, ¿no? Y ahí empieza el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que una de las cosas que deberíamos tomar en cuenta es, por ejemplo, uno, empezar a tener una visión mucho más contemporánea de lo que podríamos hablar como conocimiento. Por lo menos en la actualidad ya no se ve el conocimiento, ¿no? Como aquella correspondencia de, digamos, la mente con respecto a la realidad, ¿no?
O sea, ya por lo menos se ha puesto en duda eso, ¿no? No es que nuestra mente es capaz de poder representar totalmente la realidad, ¿no? Ya eso Rorty lo había planteado como el espejo de la naturaleza, ¿no? Entonces, no tenemos esa capacidad y por ende podemos equivocarnos. Ahora pues se plantea como el conocimiento como que darle al clavo, como lo que está más cercano a lo que realmente es. Eso entendemos como el conocimiento y mientras más cerca estés, será un conocimiento mucho mejor, ¿no? Y aquí es una cuestión importante porque hoy en día, por ejemplo, se habla de las virtudes epistémicas. ¿Qué son las virtudes epistémicas? Pues las virtudes epistémicas son disposiciones que nos permiten tener un mejor conocimiento. Por ejemplo, pensemos en los políticos. Cuando los políticos están realizando sus propuestas, preguntémonos, cuando ellos proponen todo lo que están diciendo, lo que les guía a ellos es el amor por la verdad o lo que les guía es poder ganar adeptos o poder convencer a las personas. Esto es un problema. Y esto tiene que ver justamente con una virtud epistémica. Si yo tengo la virtud epistémica del amor por la verdad o la búsqueda de la verdad, entonces lo que yo voy a buscar hablar en mi discurso va a tener que, en todo caso, tener este tipo de corte. Y, por ejemplo, pensemos en la política María José León, por ejemplo, que en algún momento dijo que iban a construir en un año 1 millón de casas. Ahora, ya que es una cuestión muy grave, ¿ah? Estamos hablando de una profesional de ingeniería industrial. O sea, yo no sé cómo podríamos pensar que esa persona en primer lugar estudió sus 5 años y que no haya manejado datos ni haya manejado números. Es lo que se esperaría de una persona ingeniera industrial. Claro. Pero ¿por qué dice ese tipo de discurso? Porque no le interesa la verdad. Lo que le interesa es justamente ganar adeptos. Y eso se vio, por ejemplo, en la conversación, en el debate que tuvo con Natalia Rodríguez, donde Natalia Rodríguez, igualmente siendo profesional en ingeniería industrial, le dijo las cosas diferentes, como por ejemplo el caso de las becas, que María Jesús de León dijo, son 20.000 becas que le han quitado, le han restado. Y Natalia Rodríguez le dice, no, yo te voy a dar el dato, te voy a decir la verdad. Lo que normalmente le dan son 5.000 becas. Y lo que dijeron fue, vamos a dar 15.000 más. Entonces tú estás equivocada. Entonces ahí va la pregunta, ¿qué es lo que le mueve? ¿La búsqueda de la verdad o ganar adeptos? ¿No? Ujú. Entonces, y quizá para terminar, diríamos dos conceptos también importantes como para explicar por qué sucede esto, porque honestamente, miren a los políticos que ocurren, y lo mismo ocurre en una organización. Se le puede ocurrir al CEO, al gerente, a alguien con poder venir con una gran idea y pensar que esa es la idea de la solución, ¿no? Y hasta si tú ves a María Jesús de León, tiene un éxtasis cuando habla, cuando comete y parece que realmente se lo cree, realmente parece que se lo cree. Y hay dos conceptos que se hablan que se llaman las burbujas epistémicas y las cámaras de eco, ¿no? ¿Qué es el problema? Las burbujas epistémicas son aquellas estructuras sociales donde los sujetos solamente reciben información de un solo lado. Y esto conlleva a que tomen una cierta posición porque lo que están conociendo es un tipo de formación filtrada por esta estructura social. Pero puedes escaparte, eso sí, si es que tú recibes información de otro lado, si buscas y averiguas. El problema es que la gente está en una burbuja epistémica porque no quiere averiguar más. Pero por eso la gente está convencida. Ahora, ¿qué es lo más peligroso? Lo más peligroso son las cámaras de eco, que es una misma estructura social donde, si bien es cierto, tú recibes la información sesgada, ¿no? Digamos, distribuida de cierto modo, de cierto lado, pero lo que se hace es que tú vas a estar convencido de lo que crees o de lo que conoces porque van a acusar al contrario o van a poner en duda la veracidad del contrario. En otras palabras, lo que te diga otro que piensa diferente a ti siempre va a estar equivocado. Y ahí es justamente porque hay personas que no pueden salir de eso, que están convencidas de que eso es lo que creen y eso es verdad. Y si lo dice otra persona y ponte, es contrario a mi bando, siempre tengo que dudar de lo que la otra persona dice. Por eso que esta persona de izquierda creen que todo lo que diga la derecha siempre está equivocado porque responde a intereses particulares. Y todo lo que digan y todo lo que piensan la izquierda siempre va a ser verdadero. Eso es una cámara de eco. Si tú lo pones en una cuestión de una empresa,
pasa lo mismo. Si lo dice fulanito, siempre está equivocado. Si lo dice Pablito, siempre está en la razón, ¿no? Entonces es complicado salir de estas cámaras de eco, ¿no? Excelente, Charlie. Listo. Como cierre, ¿qué consejos nos das para poder mejorar las decisiones en la empresa? De una manera resumida y práctica, un mensaje final. Bueno, creo que para terminar, quizá plantear lo que plantea Charles Peirce en su texto que se llama Cómo esclarecer nuestras ideas. Y una cuestión que me parece importante son los tres niveles de claridad que podemos tener, ¿no? Quizá lo común es, por ejemplo, tener un tipo de claridad semántica, es decir, lo del diccionario, pero no siempre funciona. Otra también podemos tener, por ejemplo, por semejanza, que decir que puede estar relacionado con otras cuestiones y en base a la relación pensamos que es verdadero o que es claro. Sin embargo, la tercera vía que plantea Peirce es que el tercer nivel de claridad debería ser por las consecuencias prácticas de lo que nosotros afirmamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo digo estoy convencido que esta es la solución o estoy convencido que si hacemos esto va a funcionar, la pregunta sería, si eso fuera verdad, ¿cómo debería comportarse? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Qué es lo que debería suceder? Y cómo yo tendría que decir, por ejemplo, quizá para pensar, ¿no? Si nosotros vamos por este camino, vamos a ganar miles de dólares. Entonces, si yo utilizara una perspectiva pragmatista, y yo le diría lo siguiente, ¿no? Si tú estás convencido que vamos a ganar plata, entonces significa que tú serías capaz de poder apostarlo aquí, ¿no? Entonces yo esperaría que apuestes. ¿Y qué va a hacer esa persona? Ah, no, no, yo no quiero apostar. Ah, a ver, entonces, ¿estás seguro o no estás seguro que eso va a ocurrir? O sea, si estás seguro que va a ocurrir al 100%, estarías dispuesto a apostar todo tu dinero. Pero ¿por qué no quieres apostarlo? Claro, porque en el fondo tú sabes que puede ser que no sea cierto, pues. Entonces, ¿es verdad o no es verdad? No, no es verdad entonces. Entonces, ahí me parece que es buscar ese tipo de niveles de claridad para poder ayudar a la organización a que se dé cuenta que quizá no necesariamente sea tan cierto lo que da, por supuesto, ¿no? Eso. Nada, para servirte. Hemos escuchado una visión muy filosófica, nos ayuda bastante a ampliar el panorama y ahora vamos a ver una visión más práctica, ¿no? Con Lucía. Lucía es especialista en transformación de procesos, ha trabajado en Alicor, Interbank y actualmente está en Intercorp. ¿Correcto? Nos va a ayudar, nos va a hablar un poco de cómo tomar decisiones innovadoras con criterio, no con decisión, en base a la experiencia que ha tenido en estas empresas. Bienvenida, Lucía, muchas gracias por venir acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Y sí, quiero iniciar comentando el tema de criterio y cómo tomar las decisiones. Siempre tenemos muchas ideas y en mi experiencia sí he liderado proyectos en los cuales todos nos emocionamos porque tenemos la idea ganadora. Y puede ser cierto o no. Sin embargo, creo que también es importante, como mencionaba Charlie, la información, la data, averiguar un poco más, tener información tangible que te ayude a decidir, ¿no? Claro. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? ¿Algún problema que hayas tenido con una mala decisión que hayas tomado? ¿Y cómo pudiste revertirla? Yo creo que durante todo este tiempo trabajando en empresas de consumo masivo, retail y banca, siempre hay diferentes problemas y de diferentes magnitudes. Yo considero que el reto más grande que tuve fue en comercial, y voy a contarlo de manera práctica. Los líderes querían implementar una solución, o sea, automatizar, con IA, con algún RPA y demás. Pero realmente nos olvidamos de esta parte principal que es darte cuenta de cuál es el problema en realidad. Entonces, no es, regresando al punto inicial, no es como tener la mejor idea e implementarla, sino también es entender cuál es el problema y eso te puede llevar a tener la mejor solución, pero también a poder tener el mejor error, porque si vas por
este camino de, ok, me parece súper bien, hay que innovar, hay que implementar alguna inteligencia artificial como hoy en día todos hablamos, probablemente quizás ese pueda ser, no un error, pero te digo un aprendizaje. Pero también está el otro camino de tomarte un tiempo, como mencionaba también, planificar, ver tu escenario, cuáles son las mejores decisiones que puedes tomar, pero siempre, siempre, yo soy fiel a esto, a entender el problema. Creo que innovar es tener una gran idea. ¿Por qué las decisiones innovadoras a veces son tomadas por moda, por presión? Y esto termina siendo costosa, ¿no? Y realmente a veces no tiene el impacto real. ¿Tú has visto eso también en tu experiencia? Sí, todos creo que tenemos diferentes ideas, queremos que nuestra idea sea la mejor, queremos inventar, queremos crear la fórmula, pero nos olvidamos de este paso o esta primera etapa, ¿no? Que es descubrir, entender. Y algo que sí quisiera contarles es que antes de poder iniciar algo, cualquier proyecto, cualquier idea, siempre mi primer step es entender dónde estoy. Si te voy a investigar, me invento por el perfil de alguien comercial o un vendedor, vamos a llamarlo de esa manera, yo lo que hago es voy al lugar donde está el vendedor. ¿Qué hace el vendedor? El vendedor está en oficina, el vendedor está en el campo, el vendedor es mayorista, minorista, es digital. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus actividades diarias? Solo entendiendo esta primera etapa de descubrimiento, te van a salir o vas a obtener muchos insights. Y de esos insights ya tú podrías decidir cuál debería ser el mejor camino. Muchas veces en esa decisión, algunas ideas o soluciones, como tú decías, pueden ser tecnológicas, pero hay otras que pueden ser muy simples como capacitar al personal, como entender que la capacitación de una nueva herramienta no bajó de la mejor manera, entonces lo que toca es no es ingresar o crear una modalidad en SAP, simplemente es capacitarlos, ver todas las funcionalidades que tiene SAP y de ahí partir. Me ha pasado en el área comercial, en consumo masivo, teníamos un proyecto eh, de un indicador muy importante en logística y venta, y recuerdo que los líderes buscaban implementar una funcionalidad en SAP. Ese era el mandatorio. Pero eso también implica costos, implica gastos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Fue, entendamos qué hacen. Puntualmente me fui a visitar las tiendas, me fui con el vendedor, fui a todos los centros de venta, a los mayoristas, con él, yo hacía los pedidos de ventas con él, anotaba qué pide, y ahí el pedido no es, por favor, entrégame, no, es casera. Me vas a traer, o caserita, ¿cuánto me vas a pedir? Ah, te voy a pedir, es que esta vez no rotó tal producto, esta vez. Entonces, es entender ese one-to-one, es como que el primer contacto que tú tienes. Si tú desde tu escritorio te sientas y simplemente le preguntas, claramente yo te voy a decir lo que me conviene y obviamente no siempre es 100% la verdad, pero ya cuando visitas y te pones los zapatos y eres como mucho más empático, sí te das cuenta de que hay un entorno, de que el día está soleado, de que te cansaste, de que el carro se malogró, de que tiene que tomar micro, de que no llevan laptop, porque claramente un vendedor no va a llevar una laptop al mercado mayorista. Uno, por la facilidad, por la practicidad, y lo otro es que va a llevar su cuaderno. Ahora, su cuaderno lo tenía que trasladar como venta a SAP. Entonces, hay varios gaps que hemos identificado y luego de eso recién pudimos como tomar una decisión y nos dimos cuenta que los colaboradores o los vendedores no estaban capacitados. Entonces, ellos entraban a SAP y decían, a mí me parece que por ese camino puedo ingresar el paso 1, paso 2 y me funciona, check. Pero te olvidas que el sistema tiene memoria y guarda absolutamente todo. Si tú quieres ingresar 10 pedidos, los vas a ingresar y si de repente de los 10 solamente 5 son verdaderos, los otros 5 se quedan como en pendiente. Entonces, cuando tú quieras sacar finalmente tu indicador, vas a decir, pero yo no hice 10 ventas, entonces nunca vas a tener un 100%, porque hay 5 que son ficticios, vamos a llamarlo de esa manera, y 5 que son reales. Entonces, esto sucede mucho y simplemente era porque no estaban capacitados con la nueva herramienta, y ahí también solo agregar qué importantes son los roles dentro de una organización. Porque claro, yo soy el rol de procesos, pero sí tuve y necesité el acompañamiento de gestión del cambio. Que alguien venga y tome el control de
las actitudes que tienen este rol de vendedor y le explique por qué es importante que ingrese de manera correcta. Entonces, realmente son varios actores dentro de una solución o dentro de un proyecto. O sea que podamos decir que para poder tomar una buena decisión tuviste que meterte en el problema mismo, en el origen del problema o en el origen del proceso en este Sí. caso, ¿correcto? Sí. Excelente, ese es un tip muy importante, es conocer el proceso desde el inicio para poder conocer las problemáticas que te pueden dar desde un inicio y esto cómo puede impactar en todo el proceso final o bueno, en el proceso intermedio. Excelente. ¿Y cómo evalúas una decisión ya luego de que ya has detectado el problema? Eh, ¿Qué metodologías usas para poder decidir, para poder tener mejor decisión, ¿no? Algunos usan Design Thinking, Scrum, Lean. ¿Qué es lo que tú, por tu experiencia o por lo que has podido desarrollar, qué es lo que usas más? Solo para hacer una primera idea, a mí me encanta estar en el lugar donde suceden las cosas. Y solo, claro, en este mundo de banca, de consumo masivo, de retail, he aprendido tanto de logística, he aprendido tanto de el end-to-end, de todo lo que involucra la venta, porque no solo es entregarle el pedido al cliente y como Amazon, ¿no? Ya llegó tu pedido, no, hay algo atrás. Desde el momento que tú realizaste la búsqueda, desde el momento que en el almacén se decidió cuál va a ser tu pedido que te va a llegar, probablemente te va a llegar tu tomate de Stanley, entonces tú estás esperando que te llegue, pero claro, no es solamente que llegó, hay toda una logística detrás, de tiempo, de distribución, de packaging, el transporte va a venir por tierra, por mar, cómo va a ser la logística, en cuánto tiempo el cliente va a recibir el pedido, ¿no? Entonces, sí considero que es súper importante y ponerse, o sea, pisar la calle, que creo que es algo que he escuchado. Y con respecto a tu pregunta de las metodologías, aquí hay tres importantes que mencionaste y son las que yo aplico, es Design, Lean y Scrum. Lean te ayuda a entender un poco qué le agrega valor y qué no le agrega valor. Oye, ¿esto funciona? Sí, check, lo tomamos. ¿Esto no funciona? Lo eliminamos. ¿Qué pasa con Design Thinking? Es como esta metodología muy rápida de conocer al usuario. ¿Qué quiere el usuario? El usuario, como el vendedor que te decía, ¿dónde almuerza? ¿Almuerza 1 hora, almuerza 2 horas? ¿O prefiere trabajar todo el día y después de repente almorzar de 5 a 6 para optimizar su tiempo? Es como conocer más al usuario. Y la metodología de Scrum es como, ¿qué actividades hago más rápido que me generen valor? Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es tu metodología o la metodología que utilizarías? Yo te diría, yo mixeo. Y también depende mucho del alcance, porque consumo masivo, banca y retail se mueven, son negocios totalmente distintos y necesitan metodologías distintas. En algunas puedes aplicar primero conocer al usuario, genial, te vas a la calle, entrevistas, incluso puedes tener shadow, no todo el día con el vendedor, pero en otras, de repente haces tu plan de trabajo y dices, esto no me funciona, esto funcionó en el proyecto anterior. Entonces, yo sí te diría que es un mix de qué le conviene en el momento al proyecto y en qué etapa está y claramente el presupuesto, las personas, quiénes van a estar involucradas. Entonces son varios ítems que están dentro de una decisión para tomar una metodología. Y, y las pequeñas empresas pueden aprender o desarrollar estos tipos de metodologías. Yo he visto que hay muchas empresas o emprendedores que las toman, pero no las saben aplicar. ¿Qué les, qué les puedes aconsejar o qué crees que falta para poder para que puedan aplicar de una mejor manera estas metodologías tan en boga o en moda, ¿no? Sí. En mi experiencia, tanto de consumo masivo y en los frentes que mencionaste, también tengo una parte de freelance para empresas que recién están comenzando o que son pymes, ¿no? Pequeñas, medianas. ¿Y qué es lo más importante que tienes que identificar como emprendedor o como empresa que recién esté iniciando? ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué te duele? ¿Qué quieres solucionar?
porque no es lo mismo decir, sí, yo quiero más ventas, ya, pero ¿por qué no tienes más ventas? No, lo que pasa es que yo actualmente no tengo un sistema y mi equipo tiene una hojita y ahí apunta sus pedidos. Entonces tu problema no es que no puedes vender, tu problema probablemente es no existe la disposición o no entendiste bien cuál debe ser el escenario en el que se desarrolla tu colaborador para que puedas tener las ventas. Entonces, creo que es entender bien cuál es el problema, cuestionarse, y puede sonar un poco simple, pero es que te duele, que te rompe, que te fastidia, como cuando uno está mal. ¿Qué me duele? ¿No? Me duele la barriga, pero ¿por qué te duele? ¿Qué generó ese dolor? Y te acuerdas que tuviste una dieta desbalanceada, entonces el problema no es que estás mal de la barriga, el problema es que tuviste un antecedente de desbalance. Entonces, siempre creo que es como hacerse estas preguntas, el por qué, los 5 por qué. Identifican esos pain points que le dicen, ¿no? A un emprendedor. Pisando la calle, como les comentaba. Ujú. O sea, yo creo que el cliente o el emprendedor o el empresario te puede decir, quiero más ventas, pero cuando tú volteas y le dices, ok, ¿cuál es el equipo que quieres trabajar? Ventas y marketing. Genial, vamos a ver a buscar a ventas y marketing y te das con la sorpresa de que ellos te cuentan, no tenemos vacaciones, el horario no es flexible, la herramienta no se cuelga, ¿no? Deberíamos pasar el pedido en 1 hora y terminamos no pasando en 3 horas y tengo que juntar toda mi tarea para el fin de semana y ponerme al día, entonces eso no me ayuda un poco con los horarios. Entonces el trasfondo es otro. Y es como cuando tú conversas con alguien y le quieres preguntar, Eric, cuéntame, ¿cómo te va? ¿No? ¿Qué tal? Sí, todo bien. Y entre la conversación hay un tema que puede salir, ¿no? Sabes que, Lucía, no he podido cumplir con un pendiente. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que no he tenido la herramienta. ¿Y por qué no has tenido la herramienta? Entonces ahí viene como esa conversación y eso es básico. O sea, a mí me ha funcionado en todo el tiempo que vengo trabajando, que ya son casi más de 8 años. Yo creo que es entender. La palabra es entender ese dolor que te fastidia, simplemente preguntando y averiguando al entorno que te toca averiguar. Meterse de lleno en la operación. Sí, es la única manera. Y no solamente hablando, Eric, de comercial, sino en todas las De áreas. todas las áreas, claro. Ok, y un caso concreto de tu experiencia donde el criterio marcó la diferencia entre innovar por de verdad o por solo por cambiar, por moda. ¿Alguna experiencia tuviste? Sí, yo quiero contar algo sobre las billeteras digitales. No voy a mencionar nombres, pero creo que ya todos sabemos de las billeteras digitales y el top 3 que tenemos en Perú. Participé en un proyecto súper importante y en ese proyecto lo que se buscaba era quintuplicar las operaciones de una entidad. ¿Ya? Ujú. Ahora, ¿cómo lo logras? ¿No? Y tenías a un top de billetera digital, que todos sabemos cuál es, que tenía todo el mercado cubierto. Pero lo que tú buscabas era una alianza. ¿Qué se necesita para lograr la alianza? El mandatory fue, necesitamos quintuplicar. No nos importa cómo, lo necesitamos hacer. Pero tú veías el back y decías, oye, pero ¿cuántas personas hace la operación? O sea, ¿cuántas personas tienes dentro de? ¿Cómo es la operación? Aquí no necesitas personas, aquí sí necesitas por la cantidad de operaciones. Y ojo, esto es un dato real. Hace como 5 o 6 años, la cantidad de operaciones que se podía hacer de una billetera digital eran 5.000 al día. Hace 5, ¿ah? Ya imagínate cuántas se pueden hacer hoy en día, incluso entre interbancarias. Claro. Entonces ahí sí no se necesitaba, Eric, no sé, más personas, ¿no? O contratar personas que puedan ver la operación. Ahí sí necesitabas un sistema que sostenga y que lo Un puedas llevar a soporte, tal estrés. soporte Exacto. tecnológico. Ahí lo puedes Claro. llevar a tal estrés de que te pueda aceptar o soportar operaciones de 30.000 operaciones al día y de Arquitectura. sí, Arquitectura era el problema. Ujú. es Ok, muy interesante esa experiencia. Y una idea para llevarse para, para nuestros emprendedores, para nuestros ejecutivos,
¿Cómo nacen las decisiones más innovadoras? ¿De la intuición o de entender profundamente el problema antes de proponer la solución? Lo segundo es entender. Porque cuando tú te enamoras y en general crees que tu solución, que tu momento es el mejor de todos. Y eso a veces llega un poco a cegarnos, a tomar decisiones. Entonces, cuando tú piensas, te sientas, entiendes qué es lo que te está fastidiando, cuál es el problema real, buscas tú, te comienzas a cuestionar o comienzas a cuestionar al equipo, al que estás liderando, créeme que vas a encontrar la idea, si deseas llamarla innovadora, por default. Que claro, obviamente nace de este proceso o esa primera etapa de observación, de descubrimiento, lo que te contaba de ponerse al costado, hacer shadow, entender, ¿no? Imagínate que tú eres un vendedor, o tú eres un especialista en remuneraciones, o tú eres un especialista en marketing. En ese rol te tienes. Ok. Muchas veces las decisiones, si bien dependen de uno, a veces, algunas veces, o la mayor parte de, de oportunidades, tenemos equipos que van a vamos a tener que bajar estas directivas, ¿no? Estas decisiones, ¿no? ¿Cuál es tu método para poder comunicar este tipo de decisiones y cómo convencer a estos equipos para que tomen la decisión, para que la asuman, ¿no? Para que se tomen la camiseta o se pongan la camiseta y que crean que esa decisión es la mejor? Supongo que has tenido equipos que han sido más difíciles de poder eh, asumir o adaptarse a esa solución. Sí. ¿Cuáles son tus consejos para los ejecutivos o emprendedores que tienen equipos y que no quieren cambiar, sus equipos no quieren cambiar? Es complejo, sin embargo existen muchos casos y nuevamente considero que uno de los roles claves y hoy en muchas compañías que viene como con fuerza, si en algún momento fue la transformación digital en el año 2018 y todo el mundo comenzó con un hackathon, transformación, Scrum, Design, hoy es gestión del cambio, change management. Sí, sí. Es, no es obligar, no es tienes que hacerlo, no es entender al rol, a la persona, sea de marketing, sea de cualquier área, y explicarle, y más que explicarle, es estudiarla, y me gustó mucho lo que mencionaba Charlie, es como entender cuáles son estas características de la persona, y luego con esas características yo recién puedo tomar, ok, a este grupo de personas con este perfil, probablemente un video no va a ayudar. Probablemente una capacitación tampoco. De repente lo que sí va a funcionar son juegos. De repente lo que sí va a funcionar, y lo he visto en algunos centros de distribución, porque la información es más pesada, no es capacitarlos. ¿Sabes qué funciona y que yo he visto en los centros de distribución? Colocan, se ayudan del equipo de marketing o de los equipos de diseño y colocan flyers con mensajes directos para los equipos que trabajan en el centro de distribución con ese lenguaje que ellos puedan entender. Imágenes, señalizaciones. No es te entrego un manual de 300 hojas y te lo tienes que leer porque viene defensa civil. No, no, no. Porque ellos no funcionan así. Porque son personas que están en el día a día, que tienen un tiempo, que tienen que hacer las cosas rápido, que hay accidentes. Entonces lo que funciona ahí, para mí es clave, es un rol de change management que entienda al usuario qué es lo que el usuario necesita. Excelente. Y en base a ello, recién tú puedes decir, ok, tengo todas estas 5 herramientas, considero que la primera herramienta es la que aplica por la característica que tiene el usuario. Y eso funciona. Y lo he visto en casos reales. ¿Qué es lo que se viene en, aparte de la herramienta que has comentado, en la transformación o innovación en un futuro cercano? ¿Qué es lo que vamos a tener y qué es lo que deberíamos aprender nosotros como ejecutivos o emprendedores para poder seguir avanzando, ¿no?
Hace poco tuve una conferencia de habilidades blandas, de inteligencia artificial, de automatizaciones y tecnología. Y me llevé algo súper importante. El mundo y el tiempo y el Perú va a estar en constante cambio siempre. Eso, ¿y cómo será el cambio? ¿Rápido? ¿Despacio? No lo sabemos, ¿no? Como decía Charlie, no lo sabemos. Eso nadie lo sabe, pero va a cambiar. Y eso es probablemente una constante. No sé si rápido, no sé si mañana, mañana viene otra transformación y tenemos que cambiar el mindset todo. Pero a lo que voy es que cada nueva herramienta que está a disposición, como hoy día es la inteligencia artificial, Gemini, ChatGPT y muchas más que todos utilizamos diariamente, es cómo utilizar la herramienta. Hoy, yo que me dedico al tema de transformación de procesos, también tengo que documentar. También tengo un equipo que tiene que hacer búsqueda de procesos. Entonces, hay muchos RPAs, muchos aplicativos que te ayudan con la minería de procesos. Uy, tienen todas las funcionalidades, excelente. Pero a veces solo la compañía necesita buscar el proceso de compra, gestión de venta, mi mente. Hoy con la IA como herramienta, porque quiero que se lleven, que es cómo utilizas las tecnologías o todos los temas o herramientas que van saliendo durante la vida y durante los años, cómo las utilizas. No es que me voy a implementar todo IA y toda mi compañía va a ser tecnológica y vas a tener un chatbot en la entrada y te va a decir, hola, ¿qué tal? No, vamos a utilizarla como workflow, que es darle una instrucción a Gemini o a alguna inteligencia artificial y que simplemente le dices, necesito que cada persona de la compañía que necesite sus procesos los pueda buscar y él te arma el workflow, el flujo que debería ser. Eso probablemente no te va a tomar una semana, te va a tomar menos de una hora porque ya está automatizado. Si yo le pido eso a un equipo, probablemente lo que va a tener que hacer es un Power BI, un dashboard, me van a decir en una semana te lo entrego, lo revisamos en la segunda semana y probablemente en 2 meses, 3 meses recién yo pueda tener mi dashboard listo para buscar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que utilizar o aprender a utilizar en el momento que yo considere y para las actividades que considere de manera muy estratégica la inteligencia artificial. Solo por dar un ejemplo, y eso aplica para herramientas, RPAs, aplicativos, Power BI, etc. Excelente. Justamente nosotros en Booster estamos desarrollando este sistema, un sistema de educativo donde la gente, las personas tengan acceso no solo a herramientas, porque las herramientas están al alcance de todos, todos pueden aprenderlas, pero también falta una parte muy importante, que es cómo desarrollar criterio. Y esta justamente es la primera parte o el primer pilar de este sistema, el Booster Pilot. ¿Cómo desarrollar criterio? Tú lo has dicho, o sea, si tú no tienes el criterio para saber qué herramienta poder usarla, vas a perder el tiempo y vas a empaparte de una herramienta de repente que no te va a servir. Entonces, es muy importante, primero desarrollar criterio, luego desarrollar conocimientos, tecnología, adoptar Power BI, adoptar IAs, adoptar automatizaciones. Y luego también nosotros estamos apostando por el co-learning o la educación conjunta, porque cuando tú aprendes, y eso lo debe saber Charly, cuando uno aprende en una comunidad, es más fácil aprender. Sí, 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 ¿Sí? Así es. no sé si puedo participar ahí. Por supuesto, claro. Sí, hay muchas cosas que tengo que decir ahí, me parece importante, porque estoy seguro que para los que vienen a escuchar, que eso cómo se aplica o qué práctico es, ¿no? O sea, bueno, claro, o sea, mi visión como filósofo práctico es dar la parte teórica y filosófica de las cosas, ¿no? Claro, pero eso no significa que yo voy a agarrar y voy a hacer clase de filosofía en la empresa, ¿no? Sin embargo, creo que ese es el problema. A ver, hay muchas cosas para decir. Uno, por ejemplo, yo creo que si se van dando cuenta, el tema del criterio es importante, sí. Y ahora, creo que hay una diferencia aquí. ¿Cuál es el criterio que yo voy a usar?
¿no? Entonces, acá se ha repetido por lo menos una palabra y ha dicho funciona. Y eso es justamente lo que yo he estado investigando, o siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué ese tipo de metodologías o por qué esa manera de pensar, por qué no nace aquí? ¿Por qué lo tienen que hacer los gringos o norteamericanos? No sé, ¿no? Acá la gente en Latinoamérica sigue pensando que quizá políticas socialistas o comunistas o de izquierda funcionan, a pesar de que pareciesen que no. Pero ¿por qué la gente tiende a creer eso? ¿Por qué los gringos, en todo caso, que podemos estar de desacuerdo con eso, porque también hay gente que está muy ideologizada, ¿por qué los gringos hace unas décadas quizá no estarían de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque los gringos son pragmatistas. En plena revolución industrial, donde hay un aumento de tecnología, donde tú tienes que innovar, tienes que tener cierta filosofía que te permita manejar la cuestión del conocimiento. Porque si tú consideras que el conocimiento es algo ya dado, verdadero por sí solo, es un problema. ¿Cómo vas a innovar si no puedes cuestionar lo que realmente está diciendo que puede ser cierto? Siempre va a ser verdadero y cierto en todos los casos. Entonces, ahí es donde surge justamente el pragmatismo, que te va diciendo que nuestro conocimiento es falible y siempre puede ir mejorando. Pero ¿cómo voy a ir mejorando? ¿Qué criterio voy a usar? Voy a utilizar la experiencia. La experiencia será quien guíe mi conocimiento y alimente lo que yo pueda conocer en realidad, que no lo define, que no es terminado, sino que siempre puedo aprovechar la riqueza del conocimiento. Entonces, cuando nuestra panelista dice pisar la calle, ¿qué me está diciendo? Tengo que basarme en qué? En mi coherencia lógica, en el escritorio o en la experiencia. Tengo que basarme en la experiencia. Totalmente pragmatista. Totalmente pragmatista, ¿no? Ahora, es más, comentó sobre el tema de la billetera digital. Sí, sí, estoy enterado de eso. Estuve trabajando en ese banco también, ¿no? Y literal, estuvimos trabajando con Marco Los Ágiles. Y No te diré, spoiler, no spoiler. yo hablo justamente de un concepto, yo no hablo de agilidad, yo hablo de agilidad. Creo que no hay que ser giles y ese es el problema, ¿no? ¿No? El problema es cuando caes en la agilidad, ¿no? Entonces, claro, como tú dices, oye, pero quizá el problema puede ser de arquitectura y no necesariamente tiene que ser de cómo aumento mi número de usuarios, que puede ser el problema, ¿no? Entonces, pero ahí va el asunto. Entonces, Charlie, ¿cómo tomo una decisión? ¿Cómo puedo yo saber si se trata de arquitectura y no más bien de cantidad de usuarios? Porque, ojo, cada una de las dos va a conllevar una cierta cantidad de acciones que yo voy a realizar. Entonces, ¿cómo tomo una decisión? Porque supuestamente para el CEO y para el gerente está convencido de que debemos aumentar el número de usuarios, ¿no? ¿Cómo hago eso? Es que ahí empieza el problema, pues, ¿no? Por eso que está hablando justamente de la gestión del cambio. Ahora, yo diría lo siguiente. Le haría caso a Pierce. Pierce plantea que nosotros tenemos tres tipos de inferencias, porque en realidad los marcos ágiles hacen muchas inferencias. Primera inferencia, abducción, que es el pensamiento hipotético. Dos, deducción, que es de lo general a lo particular, y inducción de lo particular a lo general. ¿Qué podría decir lo siguiente? Ok, con todos los gerentes, por ejemplo, ¿tú qué dices? Ah, número de usuarios. ¿Tú qué dices? Puede ser que ni siquiera tenga la idea de que pueda hacer arquitectura. Ok, pensemos con la abducción. Es una hipótesis el pensar que yo resuelvo el problema con el aumento del número de usuarios. Es una hipótesis. Es probable. No me lo has demostrado ni es evidente. Ok. Empecemos con la segunda inferencia, deducción. Si esto fuera verdad, ¿qué tipo de resultados o comportamientos tendrían que haber que me permitan saber que realmente eso es verdad en número de usuarios? Y yo llamaría a los técnicos. A ver, ponte que eso sea verdad. ¿Cómo debería comportarse la aplicación? ¿Cómo deberían comportarse los usuarios? No sé, ahí me dirían. Ok, ya he hecho deducción. Ahora diría, ok, vamos a inducir. ¿Qué tipo de experimentos deberíamos realizar para poder comprobar que realmente los usuarios se van a comportar de ese modo? Desde ese modo podríamos demostrar que realmente esa hipótesis es verdad. Y lo más seguro puede ser que sea falsa. Por eso que en Design Thinking, en Scramble y en Startup, siempre hablamos de hacer qué cosa? Experimentos, ¿no? Vale, digamos, fracasar rápido, ¿no? Fracasar barato. Justamente por eso, porque estamos haciendo un proceso de abducción, deducción e inducción, ¿no? Entonces, y también hay otra cosa más. ¿Cómo hago, pues, para romper esta idea
y esto tiene que ver con la epistemología organizacional, de que si lo dice el CEO o el gerente realmente es verdad. Tengo que romper eso. Porque literal, muchas empresas se manejan así. A mayor jerarquía, supuestamente mayor verdad. Pero a ver, ¿cómo me demuestra que a mayor jerarquía una persona es más inteligente? ¿Por qué no puede ser todo lo contrario? Es más, yo critico eso y considero que puede ser todo lo contrario, que se puede dar el principio de Peters, que significa que a mayor jerarquía que tú aumentas, puedes llegar a tu nivel de mediocridad. Entonces, mientras más aumentas, es en realidad menos competente. Y eso es un problema, ¿no? Entonces, por eso que estás dando cuenta que se le ocurre ese tipo de ideas. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Pues poner criterios pragmáticos en decir, el conocimiento es comunitario. Llegamos a la verdad de forma comunitaria, no solamente porque lo dice una sola persona, ¿no? Entonces, cuando tú propones ese tipo de cosas, vas trabajando con el mindset, porque eso es lo más duro, ¿no? Y ahí me parece justamente eso, ¿no? Que quería comentar. Listo, Charlie, excelente. Muchas gracias, de verdad, Lucía, Charlie. En serio que lo que nos han compartido esta noche no se aprende en un solo curso, ¿no? Es algo que se aprende con la experiencia, con los años de experiencia, con la toma de decisiones a veces difíciles. Y gracias por ponerlo aquí con tanta generosidad. Estamos llegando ya al final de este capítulo. A todos los que estuvieron presentes en directo, muchas gracias por estar aquí. Si algo de lo que escucharon acá les resonó, no lo dejen pasar porque vamos a tener mayores o vamos a tener nuevos capítulos. El próximo episodio va a ser el día sábado. Ahí vamos a hablar de la parte tecnológica con el Booster Tech, cómo usar las herramientas como la IA, la data, el Power BI, pero realmente cómo decidir o cómo usarlas de una manera adecuada con criterio. Y el lunes 30, cómo usar el co-learning, el Booster Co-learning, cómo desarrollarse profesionalmente dentro de una comunidad real, una comunidad que te va a ayudar a tener feedback, como decía Charlie, para poder aprender de una mejor manera y tomar mejores decisiones. Listo, esto sería todo. Vamos a tener esos días, 3 días de podcast, 3 días viendo estos pilares y un sistema. Muchas gracias y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias, Gracias. Charlie. Gracias, Lucía. Gracias. Creo que había preguntas, creo.